Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, que vuelve a abrir sus puertas después del paréntesis obligado de la Semana Santa y lo hace de una manera muy especial, con la presentación de un libro, en concreto el titulado El Indiano, a cargo de su autor José Antonio Solano García, que será presentado por nuestro querido amigo, por todos conocido, escritor y ateneísta Jesús Maeso de la Torre. Quiero agradecer a todos vuestra presencia, también a la editorial, a Quorum, pues que comenzamos hoy una andadura conjunta que yo espero que sea fructífera a lo largo de muchos años. En fin, le doy la palabra a Jesús Maeso para la presentación de don José Antonio Solano. Cuando quiera, Jesús. Super. ¿Sí? ¿No se enciende la luz? No encendía la luz. Sí. Ah, vale. ¿Seguro? Es que no se puede ir al directo, seguro. Ah. ¿Sí? No te preocupes. No. No hay problema. Ya está. Ya puedes hablar. Uno para todos. Bueno, se da la casual eventualidad de que he conocido antes al libro que al autor. He leído el libro en varios viajes que he tenido la oportunidad de hacer con la presentación de mi última novela y no conocía a Juan Antonio. He tenido el placer de conocerlo esta misma tarde. Hemos tomado un café juntos, hemos intercambiado ideas literarias, le he dado mis consejos después de tanto tiempo que llevo en el mundo de la literatura y hemos quedado ya como unos amigos absolutamente insobornables. Pero sí lo he conocido a través de su novela. Una novela que me ha sorprendido inmensamente, toda vez que es la ópera prima de Juan Antonio. Es su primera novela. Se empieza a escribir bien a partir de la tercera o la cuarta. Yo llevo ya 21 novelas y creo que estoy todavía aprendiendo. Pero ya desde el principio hacer una novela notable, relevante, incluso yo diría que una novela destacada para ser una ópera prima. Cuando presento una novela o me introduzco dentro y me sumerjo dentro de sus páginas, sobre todo la trama, la literatura, los diálogos, los personajes, siempre veo que el personaje principal tenga lo que decía Gustave Flaubert, ese maravilloso escritor francés que nos dejó una obra tan maravillosa como Salammbô, que el día que presenta Salammbô en París le dicen que la novela está perfecta. ¿Cómo ha conseguido usted esa perfección? Y esa anécdota se me ha quedado grabada porque yo siempre que voy a criticar un libro en una revista literaria donde suelo escribir, que la revista literal, o presento a un amigo, a un conocido o a un colega, siempre hago la prueba del algodón de Gustave Flaubert. Y él dijo lo siguiente: si el personaje principal de la novela es una estatua de bronce y tiene un pedestal muy pequeño, al final esa estatua terminará cayéndose. Y por otra parte, si el pedestal es muy grande y la estatua, o sea, el personaje principal, muy ridículo, quedará a la vista de todos como una cosa inacabada. Bien, la novela de Juan Antonio tiene el pedestal y la estatua absolutamente equilibrados. O sea, que mi amigo Juan Antonio ha escrito una novela lograda. Lo ha logrado. Y lo ha logrado a través de que yo creo que la novela de Juan Antonio, que trata de la historia de un indiano, y dicho sea de paso, yo que he leído muchísimas novelas de todo tipo, de corte histórico, de corte policíaco, negro o de personajes, he leído muy poco sobre los indianos, aquellos personajes que salían de la más absoluta de las miserias
de la piel de toro y se iban a hacer las Américas, bien a Cuba, bien a Filipinas, bien a México, Argentina, y luego regresaban absolutamente ricos, algunos, no todos. Y él se ha atrevido con ese tema tan desconocido. Y luego ha tenido algunas virtudes que yo he observado y he detectado en la novela. Recuerdo que en la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona fui a una jornada de novela histórica y fíjense quién era el que presidía aquella mesa. La presidía Humberto Eco. Los que estábamos alrededor éramos meros monaguillos, meros principiantes de novelista, estando aquella figura tan impresionante de la novela. Y dijo otra cosa que también a mí se me quedó grabada. Y dijo, miren, los que estamos en esta mesa, y éramos José Luis Corral, Valerio Manfredi por Italia, él por Italia, yo también por España y Michel Sardou por Francia. Dice, lo más importante de una novela histórica es calcar el pensamiento de la época. Y yo estaba buscando en la novela de Juan Antonio que pasara por alto el pensamiento que había en aquella época en las Españas y también en Cuba. Pero no, también lo ha bordado totalmente el pensamiento de la época. El pensamiento de los braceros, el pensamiento de los grandes terratenientes, el pensamiento de las cámaras de comercio. Cuando llega la revolución, después de Batista, también lo ha calcado. Y luego aquella España tremenda, agrícola, que había en 1900, a principios del siglo XX, lo mismo. La ha descrito con una maestría y un realismo verdaderamente admirables. Claro, con estos mimbres, pues mi amigo Juan Antonio ha escrito una excelente novela. Excelente novela. Para ser la ópera prima, magnífica novela, diría yo. Porque además se nota que detrás de esta novela hay un hombre culto, un hombre decidido, un hombre audaz, porque para escribir hay que ser audaz, si no, no puedes escribir una novela. Y tienes que tener una cultura, pero él ya me ha confesado tomando café que él es un autodidacta. Se ha preparado para eso y lo más importante es que ha leído muchísimo. Y habiendo leído mucho, así sí se puede hacer una excelente novela. Y después, querido Juan Antonio, no sé yo si serás consciente, pero ha seguido al pie de la letra el modelo de escritura griego. No era consciente. Y te lo voy a explicar. Gabriel García Márquez dijo, con toda razón del mundo, que los autores romanos, los autores de la Edad Media, lo del Renacimiento, incluso Miguel de Cervantes, los novelistas de la Ilustración y luego los novelistas realistas, como Varela, etc., pues escribíamos siempre igual. Escribíamos los mismos temas, y es verdad, siempre escribimos los mismos temas. Él decía que había 13 temas, y cada uno pues cogía el que le interesaba, cuyo ídolo podía ser Orestes, podía ser Ulises, podía ser Jasón, podía ser Perseo, podía ser Hércules, y tú sin darte cuenta has escrito una novela según el modelo de Jasón y los argonautas, un modelo argonáutico, y además perfecto, y te voy a demostrar por qué. Todo relato significa movimiento, que es lo que hace tu personaje Martín Leiva, personaje extraordinario, magnífico. A mí me ha atrapado ese personaje, cómo sale de la más absoluta de las pobrezas, no para llegar a la más extraordinaria de las miserias, sino para llegar a ser un terrateniente que vuelve como un indiano acaudalado. Y él lo ha calcado perfectamente eso, es un personaje en movimiento del personaje en el espacio y en el tiempo. El espacio es que sale de Galicia y que va a las Antillas, montado en aquellos barcos, que lo ha hecho deliciosamente descrito. Un hombre que primero es bracero y después hace unos estudios de escribanía y de secretariado y llega un poco más en el latifundio de su señor, que lo protege.
Y este hombre le dedica un derroche de energía extraordinario en toda su vida, que es lo que hace Jasón y Perseo y los argonautas para buscar el vellocino de oro. ¿Él qué iba buscando? Él iba buscando su sueño, y su sueño era la fortuna. Martín Leiva no busca el vellocino de oro, busca su fortuna personal, busca su destino, porque esta novela es una reflexión sobre el destino del hombre. Por eso me ha gustado tanto esta novela, sobre los sueños del hombre. Y esto es lo que hace Martín Leiva, que por cierto tiene un nombre de caballero medieval, porque el segundo apellido es don Martín Leiva y Hurtado. O sea, un nombre muy de hidalgo castellano. Y claro, para que se cumpla el modelo griego, tiene la novela que tener 5 fases. La primera es la existencia de un deseo. Jasón y los argonautas, el deseo de ir a la Argólida a coger el vellocino de oro, que es la panacea contra todos los males y contra la pobreza. Se cumple en la novela de Juan Antonio. La novela del indiano se cumple a rajatabla la primera fase. La segunda tiene que ser un trayecto de su vida largo y arriesgado, como fue el viaje de Jasón y los argonautas, que como ustedes saben eran los grandes héroes griegos, Perseo, Hércules, etc. Y su viaje también es muy largo, y este hombre pasa el Quinario para ir desde Galicia a Cuba, y no digamos luego lo que pasa Martín en aquella herencia que, si mal no recuerdo, se llamaba La Lindita, ¿no? La Lindita. Y lo que pasa a este hombre es absolutamente tremendo. Luego tiene que tener ayudas inesperadas. Ayudas inesperadas. ¿Y cuál es la ayuda que tiene Martín de Leiva? Pues le pasa igual que a Jasón y los argonautas. Es la de Indalecio Céspedes, que era el amo de la Lindita. Él es el que lo aupa y lo ayuda a que prospere y se convierta en lo que luego sería un indiano acaudalado. Luego hay una huida accidentada, que la hay también en la novela. Cuando llega la depresión del 29, el gobierno de Batista cae y llegan los comunistas de Fidel Castro. Él hace su huida reglamentaria, como no podía ser de otra forma, a su Galicia natal. Existe esa huida. Y al final ocurre lo que ocurre en Jasón y los argonautas, que es el encuentro, la vida sublime en su tierra que él abandonó, que dejó a su madre Ramona, que es un personaje excepcional de la novela. Ya lo verán cuando se metan y se sumerjan entre sus páginas. Personaje excepcional, como los amigos que lo acompañan en el barco, y vuelve allí. Se cumplen los 5 pasos de toda novela griega. Él mismo ha confesado que no era consciente de que escribía según el modelo griego, pero sí era consciente, porque él me ha confesado y me ha revelado tomando café que ha sido un lector empedernido del mundo clásico. Tu subconsciente estaba ahí, y entonces ha escrito según el modo clásico. ¿Todo esto a qué viene? Todo esto viene a que este hombre ha escrito una novela donde ha reflexionado sobre el sueño del hombre en su vida, también ha reflexionado sobre el destino, ha reflexionado sobre la fortuna, y todo lo ha hecho en una novela verdaderamente natural, absolutamente visible, que todo aquel que se acerque a su lectura se va a emocionar y a entretener. Decirle yo más claves de la novela podría hacerlo, porque la he leído desde la primera letra hasta la última, pero quiero que sea el autor el que nos descifre los grandes secretos que lo han llevado a escribir esta novela, a la cual le auguro un notable éxito, querido Juan Antonio, porque es una novela, como decía Vargas Llosa, cuando uno hace una novela que es aceptada por el público, no es otra cosa que una novela lograda. Y la tuya es una novela lograda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Juan Antonio, cuando quieras. Bueno, pues me toca, no sé si... Ahora, sí.
Bueno, empezar a agradecer la presencia de todos vosotros. Estáis dentro de mí, cada uno de vosotros, mi agradecimiento. Y por supuesto, para mí es un auténtico privilegio contar con don Jesús Maeso, que es un auténtico profesor. Yo he tenido la ocasión de hablar con él en 4 ocasiones y en las 4 ocasiones ha sido un libro abierto. Para mí, que soy un escritor novel, con pretensiones de llegar a ser un poco más, ha sido un auténtico privilegio y considerarlo ya como amigo mucho mejor. Lo soy. Creo que tiene una calidad humana impresionante, me he leído su biografía, es una persona que también ha sido un autodidacta, tiene libros magistrales, yo os recomiendo el último, que yo estoy sumergido en él, que se llama El Jardín de los Vestales. Está ubicado en la Roma del siglo I antes de Jesucristo, en Cádiz, un librero de Cádiz, y yo recomiendo leerlo porque es magistral. Agradecerle a don José su amabilidad, su generosidad por otorgarme este sitio tan emblemático de Cádiz para presentar mi obra. Un placer. Lo digo con absoluta sinceridad. Volveré a ser ateneísta, lo fui durante muchos años Cuando quieran. y ya estoy plenamente decidido a seguir siendo ateneísta. Ya he venido a algunas conferencias aquí, algunas presentaciones y por supuesto no quiero olvidar a Juan José Sánchez Sandoval, mi editor. Ha sido un auténtico privilegio conocerte, agradecerte la confianza tan enorme que pusiste en mí, en mi libro, y el esfuerzo enorme que estás haciendo porque mi novela sea conocida. Muchísimas gracias, Juan José, muchísimas gracias. Y a todos vosotros, pues deciros que a cada uno de vosotros tengo dentro de mi alma, que os quiero muchísimo y que espero que mi novela os haya gustado. Bueno, yo creo que ahora quizás es el momento de si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud que le podáis hacer a Juan Antonio, pues como digo, ahora es el momento. Sobre el proceso de edición, sobre la construcción del personaje, sobre bueno, cualquier otra motivación que haya detrás de esa novela. Carolina. Sí, lo primero que te voy a preguntar, si me permites que te tutee, Claro, mujer. ¿De dónde eres? Yo soy de Jerez. Verás, te lo pregunto porque siempre hemos asociado el tema de los indianos con gente del norte que eran los que se fueron a hacer las Américas. Es más, hay muchos símbolos, muchos rasgos, muchas casas que hemos estado viendo por Cantabria, por Galicia y eso, de los indianos que han vuelto. ¿Y por qué se te ocurrió a ti, una persona del sur de Jerez, hacer un libro sobre los indianos? Pues te voy a contestar. Nací en Jerez, pero me crié en Cádiz. O sea, casi toda mi vida, excepto una época de mi vida que pasé fuera, en Cádiz. Te explico. Mira, un día, tomando café, aquí en el centro, pues pasa un guía turístico con un grupo detrás. Y entonces le estaba explicando que la casa de los Moras, aquí en la calle Ancha, era de un indiano. Y le estaba contando un poco la historia de lo que era un indiano. La gente le preguntaba ¿y qué era un indiano? Y entonces a mí se me quedó la avispa así en la oreja y digo, me parece un tema interesante para escribir. Y ya tuve ocasión incluso de visitar varias casas que hay en Cádiz de antiguos indianos y tuve la suerte de conocer a uno de ellos con 94 años. Casi no podía hablar, el hombre, muy mayor. Y bueno, tiene la casa justo detrás de donde está la iglesia del Caminito, una casa muy antigua. Y el hombre casi no podía hablar y una de las hijas ya me fue explicando un poco la historia. Entonces a partir de ahí me surge la idea, la maqueto un poco dentro de mi imaginación y bueno, había que darle consistencia a esa maqueta, había que rellenarla de contenido. Entonces me ilustré en distintos sitios, estuve en Sevilla, estuve en Madrid, en distintos organismos para implementar bien la idea que yo tenía de lo que podía ser un indiano.
Y a partir de ahí, bueno, empiezo a reestructurar lo que es la obra y sobre todo a situarla en una época muy especial de la historia de España, que como bien decía Jesús, era una época muy triste de la historia española, primeros del siglo pasado, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí pues ya me surgen los personajes y tengo que adaptar los personajes al tiempo, a sus costumbres, a la forma de pensar, a sus hábitos. Y bueno, a partir de ahí pues empiezo a estructurarla ya a través de unos datos perfectamente delimitados de la época, de la situación de Cuba en los años últimos, que fueron nefastos. Los primeros fueron gloriosos, pero yo no me quería sumergir tanto en eso como en la idea de tener a un personaje ambicioso por naturaleza, una ambición sana, que lo único que pretendía es hacerse un día rico y sin consecuencias colaterales de hacer daño a nadie, simplemente por mi propio esfuerzo. Yo quiero ser un día una persona poderosa, y lo consiguió. En su camino, pues como todo en la vida, pues surgen personajes que te impiden de tener una trayectoria más limpia dentro de lo que tú consideras que es una honradez. Y mi personaje pues tuvo que franquear, en cierta manera, los límites de la legalidad para defender lo que era su verdad y sobre todo su familia. Así surgió. Gracias. De nada, mujer. Muy bien. ¿Alguna otra consideración, inquietud, comentario? Juan Antonio, y sin embargo, a Cádiz no hace ninguna referencia. ¿Por qué todo lo centra en el norte? Pues, te lo voy a explicar, porque la segunda parte del libro se va a desarrollar, parte del libro se va a desarrollar en Cádiz. La segunda parte. Por eso, al final del libro dejé un poco la expectativa de decir que, bueno, que la saga continúa, ¿vale? Pero sí es verdad que la mayoría de los indianos que vinieron a Cádiz no eran de Cádiz, eran foráneos, casi todos. Y encontraron en Cádiz el clima ideal y un sitio de un comercio enorme que había en aquella época en Cádiz, y vieron la oportunidad de asentarse. Vamos, de hecho, el señor que yo conocí, que ya os digo, no pude hablar con él porque no estaba muy mayor, este hombre era gallego, casualmente, era gallego. Y coincide que mirando la bibliografía de los indianos, casualmente, y os juro que es cierto, era de Astorga, de León, casualmente. Entonces, por eso no he centrado Cádiz en esta primera novela, pero sí en la segunda va a tener una parte importante, la ciudad gaditana. ¿Algún otro comentario? O Sí. si alguno de vosotros Bueno, quiere puntualizar sí, algo. Simplemente decirle que también ha tenido Juan Antonio un par de aciertos muy buenos, y uno es que ha aparecido lo que los novelistas llamamos el bando negro. Un malo. Tiene que aparecer un malo en la novela, si no, no hay novela. Sí. William Faulkner decía que lo que sostiene las novelas y a los novelistas es el malvado de la novela, y es verdad. Yo en casi todas las mías pongo a uno malísimo y en la siguiente redomadamente malísimo. Y entonces yo he visto que él ha puesto uno, que es nuestro amigo Ramiro De Viedma. Viedma, y luego el amor. Tiene que aparecer el amor en la novela. Es el hilo conductor, es lo que salva una novela. Y él hace que se enamore de Paula, que era la hija de su protector, aunque luego se casa con Tania, que también debe ser una mujer celsa, ¿no? Celsa. ¿Y por qué has inventado este malo malísimo? ¿Porque te salió de dentro? No, porque yo considero, verás, las novelas un poco es una transposición de la vida. Sí. Entonces en la vida, afortunadamente, hay gente muy buena y desafortunadamente hay gente muy mala. Entonces yo tengo un conflicto con mis personajes de aquí, que me hablan y me dicen, ¿por qué yo he tenido que ser el malo? ¿Por qué no me has hecho el bueno de la novela? Y yo le contesto, no sé si lo termino de convencer, y le digo, mira, te voy a decir una cosa desde mi perspectiva. Desafortunadamente, en esta vida, los malos sois imperecederos y sois los que domináis el mundo. Quédate con eso, porque en definitiva, los buenos siempre o casi siempre terminan siendo los perdedores,
Entonces se sienten un poco más como diciendo, bueno, pues quiero seguir siendo el malo. Además son muy inteligentes los malos, ¿eh? Sí, La inteligencia al servicio del mal. sí, sí. Cierto, cierto. Y ahora, bueno, también quiero deciros de dónde nace mi primaria vocación de escritor. Empezó, pues, os lo voy a leer porque lo tenía preparado. Ahí bien. ¿Eh? Desde muy niño siempre sentí la necesidad de leer. En mis primeros años acudí a las publicaciones semanales que por entonces llenaban los kioscos de TVO de Héroes y Paladines, Capitán Trueno, El Jabato, como referencias imprescindibles en relatos de aventura. Crecí y con ello mis ganas de avanzar e introducirme en relatos más extensos que las simples 12 hojas gráficas de aquellas epopeyas de héroes y villanos. Y llegaron a mis manos novelas de Emilio Salgari, Julio Verne, Camilo Cela, Mira Guantari y de Rudyard Kipling, entre otros. Ellos me sumergían en mundos fabulosos y desconocidos, donde los personajes ya distaban mucho de aquellos paladines cuyas gestas, a base de mandobles y puñetazos, resultaban tan reiterativas como irreales. Estos nuevos personajes me resultaban más auténticos, más verosímiles. En ellos se combinaban al unísono virtudes, defectos y carencias. Y pasaron los años y con ello el mismo entusiasmo en la lectura. Nunca faltó en mi mesa de noche un libro que al cerrarlo me hacía dormir mejor. Desde hacía algunos años tenía proyectos inacabados, algunos tal vez inalcanzables y que terminé por desechar. Otros los reconduje y terminaron por fructificar. Y me faltaba uno, comenzar a escribir libros. Cuando la serenidad de los años y las vivencias acumuladas me permitieron mayor estadio de paz y tiempo, así lo hice. De hecho, tengo 4 obras inéditas sin editar aún. Empecé a maquetar personajes y localizaciones. Continué con los perfiles de los personajes a los que debía dar vida y finalmente lo que quería transmitir en mis composiciones, lo que ha venido a decir Jesús y que yo desconocía. Debo decir que la aventura cada día resulta más fascinante. Es difícilmente explicable la sensación que te produce crear vida imaginada donde tus personajes son tan tuyos que casi son reales. Hacerlos imperecederos porque aunque nadie se asome a sus historias, ahí quedan, vivos y expectantes a que algún día alguien los conozca. Y ahora viene un poco la coña. Empecé a escribir con apenas 11 años. Tanto es así que llegué a fundar mi propia editorial. Está aquí. Que pasará a los anales de la historia por crear el primer y único, hasta ahora, periódico manuscrito por este arrogante servidor. Con pretenciosidad lo titulé Promesa. Debajo un sugerente subtitular, Periódico Rayista. Sin siquiera imaginarlo ya, se proyectaba en mi interior el deseo de hacer realidad el aquel por entonces propósito de escribir. Llegó a tanto mi atrevimiento que fui único redactor de aquella especie de panfleto, de tal forma que lo edité en 3 páginas, crónicas, hoja deportiva y amenidades. Eso sí, acompañada de su correspondiente publicidad, de Sutil y ese detergente que daban resplandor. Inoportunamente me olvidé de hacerlo con el jabón Lagarto, aquel lustroso jabón que se usaba para todo, cabeza, tronco y extremidades. Incluí, cómo no, ver la película Loco por Anita, interpretados por Jerry Lewis y Anita Ekberg. Ya con mi magnífica obra totalmente perfeccionada, quise requerir a los fabricantes de los detergentes mis honorarios publicitarios, pero pensé que se reirían unas hartas y muy posiblemente harían un gran corte de manga ante mi legítima proposición, así que desistí de mi primaria intención. Tuve 5 lectores, los colegas del equipo de la plaza, que escuchaban atentos mi disertación al leerlo encima de una banqueta en el patio de San Ginés de la Jara en la barriada de La Plata de Jerez. El éxito, demoledor. Un único comprador, mi padre. Me dio 2 reales al tiempo de un sabio consejo. Déjate de tonterías y pamplina, que eso de escribir da para poco. Se pasa mucha necesidad. Tú lo que tienes que hacer es dedicarte a la milicia. Vamos, ser militar. Eso sí que te proporcionará mucho bienestar económico y además tienen economato. Eso me creó una crisis existencial durante bastante tiempo. La superé a duras penas hasta que un buen día decidí que lo mío no era ni ser militar ni periodista. Mi padre se quedó con las ganas
y el periodismo perdió un ilustrado. ¿Qué le vamos a hacer? Muchas gracias. ¿Algún comentario o alguna pregunta más? Yo, si me permitís, tengo un comentario para los dos. Aprovecho de que tengo dos escritores aquí a mi lado, uno de larga y exitosa trayectoria y uno que acaba de empezar. Yo, desgraciadamente, soy incapaz de escribir una novela. Yo me dedico a escribir otras cosas que tienen que ver con la ciencia y que lo encorsetan a uno muchísimo, porque digamos que el estándar de escritura está como muy bien definido y no te puedes salir de ese estándar. Pero siempre me ha dado la sensación de que los escritores de novela, y me lo corroboráis o no, llega un momento en que ya no sois dueño del personaje, el personaje va solo. No sé si a Martín Leiva le ocurre eso, ¿no? Es decir, que llega un momento, no sé en qué parte de la novela, supongo que dependiendo de la novela y dependiendo de la inspiración, llega un momento en que el personaje, bueno, pues dice, aquí estoy yo y no me va a dirigir nadie, soy yo dueño de lo que le queda al libro, lo que le queda al papel. ¿Eso es cierto? ¿Eso es así? ¿No es así? Es así. Es exactamente así. Al final los personajes se hacen dueños de ti. Se hacen dueños de ti. Y bueno, sientes, o sea, al menos me ha pasado a mí. Cuando tú perfilas a un personaje, buscas siempre algo que sea tuyo, que sea tu personalidad, ¿no? O ese afán de prosperar en la vida, o ese afán de ser leal con los amigos, de entender la amistad como sana, como benefactora. Sabes que hay protagonistas en las novelas, que ya digo que entiendo que una transposición de la vida, hay personajes muy malos en la vida, pero aún así esos personajes malos te marcan para saber que al final, aunque los malos terminan siendo los poderosos de este mundo, siempre la bondad termina la bondad por fructificar y acabar con, esperemos, con las malas raíces de lo que proporcionan gente con falta de sentimientos, ¿no? Entonces, para mí es tan importante la figura de Martín de Leiva como de Ramona, como de la mujer, de Tania, como Juan Antonio Cruzado. Me parece que es el fiel reflejo de la lealtad sin aristas, sin pedir nada a cambio. Ramona, bueno, es la clásica madre protectora del hijo. Hay un personaje que pasa muy poco tiempo, a mí me hubiera gustado que pasara más, que es Cesario, el amigo con el que emigra. Pero bueno, consideré que bueno, era una de las vicisitudes más que tenía que pasar Martín, de quedarse solo en la vida y a miles de kilómetros de distancia de su madre, ¿no? Después perfilé también el personaje de Jane O'Leary, también una persona muy dada a la amistad sana, sin aristas, sin pedir nada a cambio, como Sapó Miralles, y después llegaron los personajes malos. Llegó Diosdado de Viesma y llegó Ramiro de Viesma, que bueno, que lo que hicieron, y junto a Mando de Castro, que lo único que hicieron es perjudicar o tratar de perjudicar una cadencia ascendente que tenía este personaje para llegar a ser o cumplir sus sueños, ¿no? Entonces, todos esos personajes forman parte de mí, los buenos y los malos, porque en definitiva en el ser humano existe una parte buena y otra parte mala. ¿Y tú, Jesús, quieres apuntillar algo? Bueno, apuntillar que a mis personajes, que ni se les ocurra irse por libre, ¿eh? No, yo no lo he permitido nunca, mis personajes. Por eso cada autor tiene su forma de escribir. Yo me he educado con los jesuitas, yo no puedo permitir en absoluto que se me vaya un personaje del Guateque, ni muchísimo menos. Yo suelo estructurar mis libros dando mis paseos por el paseo marítimo y por la playa. Ahí hago mi andamio novelístico y literario, y luego ya pues es cuestión de imaginación, que nuestra generación tiene mucha imaginación, pero mis personajes no les permito en absoluto que se vaya ninguno fuera donde yo he establecido que debe estar. Es la forma que tiene cada uno
de escribir. Y luego, como los novelistas somos grandes mentirosos, eso es lo que somos. Yo mi novela que ha mencionado antes mi buen amigo Juan Antonio, del Jardín de las Vestales, trata de un gaditano que quiera ir a Roma en el siglo I a conocer a Tito Livio. Eso es verdad. Así empieza la novela. Y desde ahí, desde la página 12 a la página 425 que tiene la novela, todo es mentira. Absolutamente. Porque ahí es donde se ve la valía del escritor, del novelista, tu capacidad imaginativa, tu literatura, tu lenguaje hermoso y estético, ahí es donde se ve. Y yo mis personajes no los dejo ni que se canten ni una milésima de milímetro. Muy bien. ¿Alguna otra puntualización? Sí. Yo creo que sin la ayuda de Antonio, el portugués, el éxito de Martín Leiva se hubiera visto un poco limitado, porque la culturización que él recibía de Antonio, cuando él terminaba su jornada, se iba a la librería Era de portugués, Antonio. ¿no? Se llamaba. No era portugués. Era portugués. Allí se culturizó, le enseñó geometría, trigonometría, álgebra, le enseñó de todo, y él salía muy satisfecho de la cultura que estaba recibiendo Antonio. Para él, Antonio fue un puntal importante en el éxito, luego, más tarde, posteriormente, defenderse Y el patrón que le dio la oportunidad. Efectivamente. Él se vio muy seguro de sí mismo, Cierto. con esa culturización que él carecía cuando veía la actora. Eso es. Muy bien. Sí. Hombre, verá, es un personaje fundamental dentro de la historia, ¿no? Porque, como bien decía Jesús, tuvo dos mentores. Primero fue su patrón y después fue su amigo, que vio las cualidades que tenía Martín y las potenció. Y también buscaba en él tener el hijo que nunca tuvo. Y bueno, entendió que era una persona por la que tenía que apostar, y afortunadamente acertó. Y esa es la suerte que tenemos en la vida, las personas que encontramos buenos amigos que nos ayudan y que nos propician ser mejores económicamente y afectivamente. Es un personaje para mí fascinante, Antonio Cruzado. Muy bien. José María. Una pregunta a los dos, ¿no? Porque hace poco he hecho yo un garabato autobiográfico relativamente donde se expresa directamente tu propia vida, pero en la novela, que todo es mentira, como en este mundo casi, ¿no? Ahora, ¿qué parte de autobiografía se plasma en cada una de las novelas? En este caso la que has escrito tú, José Antonio, y en las tuyas, que ya por 21 hay que tener mucha autobiografía para trasladarla a la novela, porque al final no sale ninguno nada más que lo que tiene dentro. Claro, Entonces, claro. ¿cuánto hay de Bueno, ahora autobiografía en empiezo una yo novela? y termina Juan Antonio. Perfecto. Todo. Todo. Algazal, que fue mi primera novela, ese es uno. El mismo autor, el que se está describiendo a sí mismo. Y luego lo he hecho con todo. El chico Tulio Vero, que se va a Roma a conocer a Tito Livio, es Jesús Maeso, que se va a Roma a conocer a Tito Livio. Claro. Y tú, que ya has hecho 2 o 3 intentos muy valiosos de escritura, pues lo habrás visto. Bueno, el de la piedra ostionera no, porque ahí no podía tú, no podías plasmarte. Hay conato. Pero sí, hay conato. Y sí, tienes toda la razón. Escribe uno sobre uno mismo. Sobre uno mismo. Y luego toda la información y la formación. Yo he tenido, gracias a Dios, una formación muy completa cuando estuve con los jesuitas tantísimo tiempo, muy completa, tanto moral como cultural, como religiosa, como todo. Luego nos hicieron a todos agnósticos absolutos, pero muy libres, ¿eh? Y con mucha capacidad para escribir. Entonces tienes toda la razón, escribimos sobre nosotros mismos. Juan Antonio. Yo corroboro 100% lo que ha dicho Jesús. Esta novela tiene algunos personajes bastante aditamentos de cómo es mi carácter. Yo he sido un luchador desde pequeño, me tuve que hacer autodidacta y siempre conseguir el éxito sin poner zancadillas en la vida.
pero sí es verdad que siempre surgen gente que te ayuda, que después no sabes por qué te dejan de apoyar. Tienes que seguir siendo un autodidacta y tienes que vivir en un mundo donde te encuentras gente muy generosa y gente muy mala. Entonces, en este libro queda un poco reflejado parte de mi autobiografía, ¿vale? Y sí es verdad que yo le tengo un especial cariño al personaje principal, porque en cierta medida es como yo. Es un hombre leal a sus principios, es un hombre trabajador, es un hombre amoroso de su familia, protector, y bueno, tiene bastante de lo que es mi carácter como persona, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir cerrando. Solo me queda daros las gracias a Juan Antonio y a Jesús por haber elegido esta casa para presentar tu primera obra. Ya sabes que tienes las puertas abiertas para cuando quieras volver a reincorporarte como ateneísta. A Jesús no le tengo que decir nada porque está en su casa. Tenéis el libro allí para el que lo quiera adquirir ahora y estoy seguro que firmarán los ejemplares que soliciten, ¿de acuerdo? Pues nada, muy bien, muchas gracias también a todos por vuestra presencia.